Estuvimos entonces estimando la esperanza de la variable y correspondiente a x igual a x0, haciendo mu sombrero en x0, o sea, utilizando la recta de cuadrados mínimos para estimar la esperanza de la variable respuesta en un x0 determinado. Además de dar una estimación puntual para la esperanza, nos importa también poder decir algo sobre el error de esta estimación y ver en qué manera podemos hacer inferencia. Entonces, no es de sorprender que como estamos trabajando ahora con errores normales, cada vez que trabajemos con errores normales, el estimador mu sombrero de x0 tiene una distribución normal, es un estimador insesgado y se puede conseguir una expresión para la varianza del estimador, que, como es de esperar, depende de la varianza de los errores. Entonces, típicamente, ahora estandarizaríamos para ir al mundo normal 0,1 y combinaríamos con una chi cuadrado para la estimación del sigma cuadrado, y yendo por ese camino podemos concluir que la expresión acá presentada tiene distribución Tn-2, lo que permite construir intervalos de confianza para mu de x0, encerrando este pivot en los percentiles de la Tn-2 y despejando para atrapar a mu de x0 por dos extremos que van a conformar el intervalo de confianza para la esperanza de i correspondiente a x igual a x0. Entonces, como acabamos de decir, si agarro el pivot que acabamos de construir, lo encierro y construyo el intervalo. Y como siempre, el intervalo que tenemos bajo un mundo con pivot simétrico no es otra cosa que la estimación puntual acompañada del error de estimación junto al factor que contempla el cubrimiento, el nivel de cubrimiento que queremos que tenga el intervalo de confianza. Estimación, error de estimación, factor para controlar cubrimiento. Acá va n-2. Bien, n-2. Tn-2, Tn-2. Llegamos finalmente a los famosos intervalos de predicción para una nueva observación, que es algo que fue bastante discutido a lo largo de la materia y postergado. Entonces, ahora lo que queremos es poder construir a partir de las observaciones que tenemos un intervalo, límite inferior y límite superior, de forma tal que una nueva observación que aún no tenemos, pero para un nivel que sabemos que vamos a medir, caiga adentro de ese intervalo con probabilidad 1 menos alfa. O sea, ahora no quiero un intervalo que me atrape a una esperanza, como en intervalos de confianza. Ahora quiero un intervalo donde yo tenga probabilidad 1 menos alfa de que caiga una nueva observación. Y como lo que ahora estoy queriendo es hablar de una nueva observación, estamos llamándolo intervalo de predicción. Entonces, acá hay algunas cuentas para explicar un poco cómo queda el intervalo para una futura observación en un nivel dado de la X. Vamos a mirar
a la variable respuesta en una x que la estamos llamando n+1, para enfatizar que es como una x a futuro, que vamos a mirar una respuesta a futuro. Entonces el modelo establece esta relación entre la variable nueva y el punto x. Y por otra parte, vimos que la estimación de la esperanza de esta variable tiene una distribución normal con los parámetros que estamos presentando ahí. Entonces, combinando la distribución de la variable futura con la distribución de la estimación de su esperanza, podemos concluir que si restamos la variable futura con la estimación de la esperanza y hacemos esta cuenta de acá, tenemos una resta de dos normales que son independientes, porque esto depende de las primeras x1 y 1, mientras que todo lo que tenemos acá depende de la variable futura. Y por consiguiente, esto y esto son cosas independientes. Entonces voy a hacer una resta de normales independientes, puedo garantizar que es una normal, las medias se restan y las varianzas se suman. Al sumar esta varianza con esta varianza, me aparece un término, un 1 más en la expresión de acá, y por consiguiente concluimos que si yo hago in+1 menos mu sombrero en el valor xn+1, esta variable aleatoria tiene distribución normal. Y yendo al mundo de la estandarización y considerando el chi cuadrado, conseguimos construir este nuevo objeto que tiene distribución tn-2. Y a partir de esta representación, ahora lo que hacemos es construir un intervalo y despejar para que el in+1 quede en el medio y los extremos van a conformar el intervalo para la futura variable respuesta. O sea, una vez que llegamos acá, seguimos como antes, solo que ahora al que queremos encerrar es al in+1. Entonces, cuando encerramos con el in+1, nos quedan acá los percentiles de la distribución tn-2. Y lo único que cambió respecto al intervalo anterior es que aparece un 1 extra acá. O sea, el intervalo de predicción es un cachito más grande que el intervalo de confianza para la esperanza. El intervalo de predicción, como es un intervalo para una variable aleatoria, le agrega grosor al intervalo de confianza para tener la posibilidad de agarrar a la futura observación. Vamos a hacer algunos comentarios sobre usos y abusos del lenguaje que no sé si van a conseguir esclarecer la situación o al menos blanquear la confusión. Si alguien me dice, predecime el peso de la pieza cocida, si usé 250 gramos de barro, predecime, bueno, predecime en general la gente agarra los puntos, pone la recta de mínimos cuadrados, pone el x igual a 250 y se fija a dónde va a parar utilizando la recta de mínimos cuadrados. Predecime, decime un número. Y eso es lo que hacemos cuando decimos sueltos de cuerpo predecir. Predecir en el fondo no es otra cosa que dar una estimación de la esperanza de la variable respuesta. Ese es el uso típico que se da de la noción de predicción. Estimar la esperanza de la variable respuesta en las condiciones que nos interesan. Ahora bien, algo diferente es decir o preguntarse, decime por dónde va a caer la variable respuesta cuando yo meta una pieza de 250 gramos de barro. O sea,
más o menos la respuesta, la variable respuesta, ¿en qué valores va a estar moviéndose como variable aleatoria? Decime, dame un intervalo para la variable aleatoria respuesta construido con los datos que tenés a priori, de forma tal que la variable respuesta caiga en ese intervalo con una probabilidad preestablecida. Entonces, típicamente hablamos de predicción cuando hacemos la estimación de la esperanza de la respuesta correspondiente a un nivel dado de la variable explicativa. Intervalo de predicción es un intervalo donde la que tiene que caer ahora es toda la variable aleatoria. No es que tengo que atrapar a un parámetro, tengo que ser capaz de ver valores posibles para la variable respuesta en sí misma, fijado el nivel de la variable explicativa. Y para terminar de complicar las cosas, podemos hablar de un intervalo de confianza para la predicción, o sea, un intervalo de confianza para la esperanza de la variable respuesta en cierto nivel de la variable explicativa. O sea, intervalos de confianza para la predicción es el intervalo de confianza para la media. Y el intervalo de predicción a secas, como lo estamos definiendo en la materia, es un intervalo para la variable aleatoria.